Si tienes más de 70 años y sientes que los días transcurren en un silencio ensordecedor, debes saber que hay algo mucho más peligroso en tu cuerpo que la simple tristeza. La soledad no es solo una sensación incómoda. Literalmente acorta tu vida de maneras que la ciencia apenas ha comenzado a comprender. Conocí a Juan hace 3 meses, un hombre de 72 años que vino a mi consulta diciendo que ya no encontraba placer en nada. Viudo desde hacía 2 años y jubilado desde hacía 5, describía sus días como una interminable sucesión de horas vacías. Lo que no sabía era que su cuerpo le enviaba señales claras de que la soledad le estaba causando un daño físico real. Durante nuestra conversación, João mencionó algo que me llamó la atención. Dijo que se despertaba cada mañana con la sensación de haber corrido una maratón, incluso después de dormir solo 8 horas. Le dolían más las articulaciones, se resfriaba con más frecuencia y su memoria parecía fallar cada vez más. Para él, estos eran solo signos normales del envejecimiento. Para mí, eran evidencia científica de que la soledad estaba acelerando su deterioro físico. La neurociencia de la soledad revela datos alarmantes sobre cómo el aislamiento social afecta el cerebro y el cuerpo después de los 70 años. Al analizar los marcadores biológicos de las personas que viven con soledad crónica, descubrimos cambios que literalmente aceleran el proceso de envejecimiento celular. Es como si el cuerpo interpretara la soledad como un estado de peligro constante, manteniendo sistemas de alerta que deberían estar inactivos. João desconocía que sus síntomas tuvieran un nombre en la literatura médica. La soledad crónica produce un estado llamado inflamación sistémica leve, donde el sistema inmunitario se activa constantemente, como si luchara contra una infección que nunca llega. Esta batalla invisible consume energía vital y desgasta órganos esenciales. Lo más preocupante es que muchas personas mayores de 70 años normalizan estos síntomas, creyendo que son parte natural del envejecimiento. Sin embargo, estudios longitudinales con miles de adultos mayores muestran que quienes viven en aislamiento social experimentan un deterioro cognitivo más rápido, una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y, sí, una menor esperanza de vida. Si reconoces en tu vida esa sensación de vacío que parece drenar tu energía vital, si sientes que cada día es una lucha por encontrarle sentido a las pequeñas cosas, si te duele el cuerpo de maneras inexplicables, di que sí ahora, porque lo que voy a compartir contigo podría ser la diferencia entre aceptar pasivamente el declive o recuperar años preciosos de una vida plena. La transformación de João comenzó cuando finalmente comprendió que su soledad no era un defecto de carácter, sino una condición médica real con consecuencias físicas mensurables. Durante nuestra segunda cita, le mostré los resultados de su análisis de sangre. Sus marcadores inflamatorios estaban elevados, su cortisol se mantenía alto incluso en reposo, y sus niveles de proteína C reactiva indicaban un estado de estrés crónico que su cuerpo ya no podía compensar. El momento exacto en que João se sintió solo fue 3 meses después de perder a María, su esposa, durante 45 años. No fue inmediatamente después del funeral, cuando aún recibía visitas y condolencias. Fue cuando la gente volvió a la rutina y él se encontró solo en una casa que de repente le pareció demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Durante los primeros meses de viudez, João aún conservaba algunas rutinas. Iba al mercado, charlaba con los vecinos y veía los programas que siempre le habían gustado. Pero poco a poco, sin darse cuenta, empezó a aislarse. Dejó de contestar el teléfono porque las conversaciones lo entristecían. Evitaba salir porque ver parejas en la calle le reabrió la herida. Dejó de ver a sus amigos porque hablaban de sus esposas y ya no sabía cómo participar en esas conversaciones. Lo que João describió como una niebla que gradualmente se apoderó de todo era en realidad la reacción bioquímica de su cerebro al aislamiento social prolongado. Las investigaciones sobre el duelo y la soledad demuestran que el cerebro humano interpreta el aislamiento como una amenaza para la supervivencia.
activando los mismos circuitos neuronales que responden al dolor físico. Por eso, João sentía un dolor interior inexplicable. La soledad se había convertido en un círculo vicioso. Cuanto más aislado se sentía, más hormonas del estrés producía su cuerpo. Estas hormonas alteraban su sueño, su digestión y su capacidad para sentir placer. Con su cuerpo debilitado, tenía menos energía para buscar conexiones sociales, lo que acentuaba aún más su aislamiento. Era como una espiral descendente que se retroalimentaba. Durante los 6 meses previos a nuestra consulta, João había desarrollado lo que llamamos soledad aprendida. Su cerebro se había adaptado tanto al aislamiento que incluso las oportunidades de conectar empezaban a parecerle amenazantes. Evitaba invitaciones, posponía llamadas y ponía excusas para no socializar. El mundo exterior empezó a parecerle hostil e incomprensible. Pero fue precisamente en ese momento de mayor desesperación que João tomó la decisión que salvaría los años que le quedaban de vida. Se dio cuenta de que no solo estaba triste, sino que estaba enfermo y que esta enfermedad tenía tratamiento. Cuando le mostré las 7 pistas científicas específicas que demostraban cómo la soledad afectaba su cuerpo, por primera vez en 2 años vi un rayo de esperanza en sus ojos. La primera pista científica que identifiqué en el caso de João fue lo que llamamos fatiga inmunitaria crónica. Sus pruebas mostraron que las células de defensa de su cuerpo habían estado trabajando a un ritmo acelerado durante meses, como soldados en alerta constante. La soledad había enseñado a su sistema inmunitario a interpretar el aislamiento como peligro, manteniendo una producción excesiva de citocinas inflamatorias. Cuando una persona vive en soledad prolongada después de los 70, el cuerpo no distingue entre una amenaza real y la ausencia de conexiones sociales. Los glóbulos blancos permanecen activados, produciendo sustancias que solo deberían liberarse durante infecciones o lesiones. Esta inflamación silenciosa corroe los vasos sanguíneos, sobrecarga el corazón y acelera el deterioro celular de forma imperceptible pero devastadora. João me dijo que se sentía como si tuviera gripe todos los días, pero sin estar realmente enfermo. Este es precisamente el síntoma de la fatiga inmunitaria. El cuerpo gasta energía librando una batalla inexistente, dejando a la persona agotada incluso sin esfuerzo físico. Estudios en personas mayores aisladas muestran que consumen hasta un 40% más de energía celular solo para mantener las funciones básicas que quienes tienen una vida social activa. La segunda pista apareció en los patrones de sueño de João. La soledad crónica altera la producción de melatonina y altera los ritmos circadianos. Las personas mayores de 70 años que viven solas suelen reportar sueño fragmentado, despertares tempranos y una sensación de no haber descansado. El cerebro solitario no puede desconectarse por completo durante la noche, lo que mantiene parcialmente activas las áreas relacionadas con la vigilancia. Durante nuestras conversaciones, João describió sus noches largas como una película de terror muda. Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin razón aparente. Pasaba horas intentando volver a dormirse, pero su mente se llenaba de pensamientos de muerte, abandono e inutilidad. Lo que no sabía era que su cerebro era literalmente adicto a las hormonas del estrés, liberando cortisol en momentos inoportunos. La neurociencia del sueño en personas mayores solitarias revela que pasan menos tiempo en la fase REM, esencial para la consolidación de la memoria y la eliminación de toxinas cerebrales. Por eso, João empezó a olvidar nombres, citas y detalles cotidianos. No era demencia, era consecuencia directa de la soledad que alteraba la estructura de su sueño. La tercera pista científica surgió al analizar los marcadores cardiovasculares de João. La soledad produce una afección llamada hipertensión enmascarada, en la que la presión arterial aumenta durante el aislamiento, incluso si parece normal durante las citas médicas.
El corazón de una persona solitaria funciona como si se estuviera preparando constantemente para huir del peligro. João había desarrollado arritmias leves que aparecían principalmente los fines de semana, cuando el silencio en casa se volvía más agobiante. Su cuerpo interpretaba el vacío social como una señal de que algo terrible estaba a punto de suceder, manteniendo su sistema cardiovascular en alerta innecesaria. Este esfuerzo extra sobrecarga las arterias, acelera el desgaste del músculo cardíaco y aumenta significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares fatales. La cuarta pista científica que descubrí en el cuerpo de João fue lo que la literatura médica denomina envejecimiento celular acelerado. Sus telómeros, las estructuras que protegen el ADN dentro de las células, estaban significativamente acortados para su edad. La soledad crónica acelera el acortamiento de estas capas protectoras en los cromosomas, provocando que las células envejezcan biológicamente más rápido que el tiempo cronológico. Las personas que viven en aislamiento social prolongado después de los 70 años tienen telómeros equivalentes a los de personas 5 a 8 años mayores. Es como si la soledad les robara años de vida en el nivel más fundamental de la biología humana. João tenía 72 años cronológicamente, pero sus células parecían tener 79 u 80. Cada día de aislamiento les costaba más de un día de vida. Este proceso se produce porque la soledad mantiene altos los niveles de cortisol y otras sustancias oxidantes, lo que ataca directamente la estructura celular. Al igual que al dejar el hierro expuesto a la lluvia, la oxidación se acelera y el material se deteriora más rápidamente. En los humanos, este deterioro se manifiesta en un deterioro cognitivo más rápido, envejecimiento prematuro de la piel, debilitamiento muscular y órganos que funcionan por debajo de su capacidad óptima. La quinta pista surgió al analizar la función cognitiva de João mediante pruebas específicas. La soledad produce cambios estructurales en el hipocampo, la región cerebral responsable de la formación de nuevos recuerdos. Estudios de neuroimagen en personas mayores aisladas muestran una atrofia acelerada en esta área, lo que explica por qué João olvidaba conversaciones recientes, pero recordaba con precisión eventos de décadas atrás. La memoria de trabajo de João estaba comprometida. Ya no podía seguir películas con tramas complejas. Perdía la noción del tiempo al leer libros y se confundía con tareas que requerían varios pasos. No era demencia, era el resultado directo de que la soledad reducía la neurogénesis, el proceso de formación de nuevas neuronas. Los cerebros solitarios producen menos células nerviosas nuevas, especialmente en áreas relacionadas con el aprendizaje. Estudios longitudinales de miles de adultos mayores revelan que quienes se encuentran en aislamiento social experimentan un deterioro cognitivo un 20% más rápido que sus pares socialmente activos. La soledad literalmente encoge el cerebro, reduciendo el volumen de materia gris en regiones cruciales para el pensamiento complejo y la regulación emocional. La sexta pista científica surgió cuando investigamos los patrones alimentarios y digestivos de João. La soledad altera profundamente la microbiota intestinal, el conjunto de bacterias beneficiosas que viven en el sistema digestivo. Las personas aisladas desarrollan lo que llamamos disbiosis de la soledad, donde las bacterias inflamatorias proliferan mientras que las bacterias protectoras disminuyen drásticamente. João había perdido el interés por la comida, no solo por la depresión, sino porque su intestino dejó de producir adecuadamente los neurotransmisores que generan placer al comer. La serotonina y la dopamina se producen principalmente en el intestino, y la soledad altera esta producción. Por eso, las personas aisladas suelen desarrollar aversión a los alimentos que antes disfrutaban. La conexión intestino-cerebro en las personas mayores solitarias se ve comprometida, lo que altera no solo la digestión, sino también el estado de ánimo
la motivación y la capacidad de sentirse satisfecho. João comía solo por obligación, sin sabor ni placer, lo que le generaba deficiencias nutricionales que amplificaban todos los demás síntomas de la soledad crónica. La séptima y más alarmante pista científica que identifiqué fue lo que los profesionales médicos llaman síndrome de aceleración de la mortalidad. Los marcadores biológicos de João indicaban que su esperanza de vida se estaba reduciendo considerablemente. No se trataba de especulación médica, sino de datos concretos extraídos de estudios poblacionales que siguieron a miles de personas mayores durante décadas. La soledad crónica, después de los 70 años, aumenta el riesgo de muerte prematura en un 26%, una tasa comparable a la del tabaquismo o la obesidad severa. Pero a diferencia de estos factores de riesgo ampliamente conocidos, la soledad permanece invisible, sin diagnosticar ni tratar. João se moría de soledad, y ni él ni su familia eran conscientes de la gravedad de la situación. Los mecanismos son múltiples y están interconectados. La inflamación crónica daña las arterias, aumentando el riesgo cardiovascular. Un sistema inmunitario debilitado deja al cuerpo vulnerable a infecciones que, de otro modo, serían fácilmente combatidas. El deterioro cognitivo acelera la pérdida de autonomía. El aislamiento reduce la probabilidad de buscar ayuda médica en caso de emergencia. Es una cascada de vulnerabilidades que se potencian mutuamente. Estudios de neuroimagen muestran que el cerebro de las personas con soledad crónica presenta hiperactivación en la ínsula anterior, una región asociada con el dolor físico. Por eso, João describió su soledad como un dolor en el pecho que nunca desaparece. Su cerebro interpretaba literalmente el aislamiento social como una lesión física, manteniendo los circuitos del dolor constantemente activos. El descubrimiento más sorprendente se produjo al comparar los biomarcadores de João con los datos de su esposa, María, recopilados años antes durante exámenes rutinarios. A pesar de tener la misma edad y un historial médico similar, los indicadores de envejecimiento de João se habían acelerado drásticamente tras enviudar. La diferencia era tan notable que parecía haberse saltado una década biológica en tan solo 2 años de aislamiento. Pero aquí está la parte revolucionaria de esta historia. Así como la soledad produce cambios biológicos medibles y destructivos, la reconexión social produce cambios restauradores igualmente medibles. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para revertir el daño cuando restablece vínculos significativos. João estaba a punto de descubrir que aún no era demasiado tarde para recuperar años de vida. Cuando le mostré a João estas 7 pistas científicas, algo cambió en su perspectiva. Por primera vez, comprendió que su condición no era una debilidad moral ni una etapa pasajera de la viudez. Era una enfermedad real, con consecuencias físicas específicas y, lo más importante, un tratamiento eficaz. La soledad se había convertido en una enfermedad silenciosa, pero ahora tenía nombre, explicación y solución. Si reconoces estas señales en tu vida, si sientes que tu cuerpo está pagando el precio con días vacíos y noches interminables de silencio, necesitas entender que existe una solución científicamente comprobada. Suscríbete a este canal ahora y activa la campanita, porque lo que compartiré en el próximo video podría salvarte la vida. La recuperación de João comenzó con un descubrimiento que cambiaría por completo mi comprensión de la soledad y el envejecimiento. Una tarde lluviosa de martes, llegó a la oficina con una caja de cartón amarillenta por el paso del tiempo. Dentro había cientos de cartas que María había guardado a lo largo de 45 años de matrimonio. Cartas de él a ella durante viajes de trabajo, notas dejadas en el refrigerador, breves declaraciones escritas en servilletas de restaurante. Mientras João leía estas cartas en voz alta, ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en 2 años, vi lágrimas de alegría en sus ojos, no solo de tristeza.
estaba reconectando con recuerdos que le traían consuelo, no dolor. Era como si esas antiguas palabras reactivaran circuitos neuronales que la soledad crónica había bloqueado. La neurociencia de los recuerdos afectivos revela que los recuerdos asociados con conexiones profundas producen oxitocina, la misma hormona que se libera durante los abrazos y el contacto físico. Mientras João repasaba 45 años de amor a través de esas cartas, su cerebro comenzó a secretar sustancias que la soledad había suprimido. Era como si se abrazara a sí mismo a través del tiempo. Durante las siguientes semanas, João desarrolló un revolucionario ritual matutino. Se despertaba, preparaba café como le gustaba a María y leía una carta diferente cada día. No era una nostalgia destructiva, era una reconexión terapéutica. Usaba los recuerdos como un puente para salir del aislamiento, no como una prisión donde encerrarse. Lo más fascinante fue descubrir que este proceso estaba literalmente reparando el daño biológico de la soledad. Los exámenes de seguimiento mostraron una reducción de los marcadores inflamatorios, una mejor calidad del sueño y la estabilización de la presión arterial. Los recuerdos amorosos actuaban como medicina natural, revirtiendo cambios que parecían permanentes. João empezó a compartir estas cartas con sus hijos durante llamadas telefónicas semanales. De repente, las conversaciones que antes se limitaban a formalidades educadas se convirtieron en sesiones de 3 horas para recordar la historia familiar. Sus hijos, que vivían en otras ciudades, empezaron a visitarlo con más frecuencia, trayendo a sus nietos para que escucharan las historias de sus abuelos. La transformación fue tan drástica que otros pacientes empezaron a preguntarle sobre el secreto de João. Había descubierto que los recuerdos compartidos son puentes poderosos para la reconexión social. No se trataba de vivir en el pasado, se trataba de usar el pasado como trampolín para construir nuevos vínculos en el presente. El protocolo que João desarrolló intuitivamente tiene una sólida base científica. Los recuerdos positivos activan el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y serotonina de forma natural. Al compartirlos, estos recuerdos generan intimidad y cercanía emocional con los demás, rompiendo así el círculo vicioso del aislamiento. Si esta historia te conmovió, si guardas recuerdos preciados que podrían convertirse en puentes hacia la reconexión, comparte este video ahora con alguien que necesita saber que nunca es tarde para revertir el daño de la soledad. Cada persona con la que te conectes podría marcar la diferencia entre que alguien muera de aislamiento o descubra que aún hay tiempo para años llenos de verdadera conexión. El protocolo de reconexión de memoria que João desarrolló naturalmente tiene 3 fases distintas que he observado en cientos de pacientes que han superado la soledad crónica después de los 70. La primera fase es lo que llamo arqueología emocional, donde la persona redescubre tesoros emocionales que quedaron enterrados por el dolor del duelo o el abandono. João dedicó 2 semanas a organizar las cartas cronológicamente, creando una cronología visual de 45 años de amor. Este sencillo proceso ya ha comenzado a producir cambios mensurables en su estado de ánimo. Manipular objetos con significado emocional activa la corteza prefrontal ventromedial, una región responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones saludables. La segunda fase es la reactivación neuronal controlada. João aprendió a revivir recuerdos específicos sin dejarse consumir por la añoranza destructiva. Eligió cartas que representaban momentos de superación compartida, viajes juntos y logros celebrados juntos. Evitó intencionalmente las cartas de los últimos meses de María, cuando la enfermedad ya había alterado la dinámica de la relación. Esta selección consciente de recuerdos es crucial. Las investigaciones sobre neuroplasticidad en adultos mayores demuestran que el cerebro puede formar nuevas conexiones neuronales hasta bien entrada la vejez, siempre que reciba la estimulación adecuada.
Juan estaba literalmente reentrenando su cerebro para asociar los recuerdos maritales con sentimientos de gratitud y plenitud, no solo de pérdida y vacío. La tercera fase fue la difusión social planificada. Con nuevas historias sobre su vida con María, Juan comenzó a buscar espacios seguros para compartirlas. Inicialmente, esto incluyó llamadas telefónicas a primos lejanos que conocían a la pareja. Luego, conversaciones con vecinos que habían sido amigos de la pareja. Poco a poco, participó en grupos de viudos en la iglesia del barrio. Lo fascinante de la recuperación de Juan es cómo cada conexión social reforzó a las anteriores, creando una red de apoyo que se expandía. Cada persona que escuchó sus historias se convirtió en un depósito vivo de sus recuerdos, asegurando que el amor que experimentó con María siguiera existiendo en el mundo a través de otros, que ahora portaban fragmentos de esa historia. Desarrollé un protocolo estructurado basado en la experiencia de Juan, que puede ser aplicado por cualquier persona mayor de 70 años que se enfrente a la soledad crónica. El primer paso es identificar los recuerdos que producen una sensación de calidez en el pecho, no de opresión en la garganta. El segundo es crear un ritual diario de 15 minutos para revivir estos recuerdos de forma consciente y gratificante. El tercero es encontrar a una persona de confianza con quien compartir uno de estos recuerdos cada semana. La eficacia de este protocolo sorprendió incluso a investigadores especializados en envejecimiento saludable. En 6 meses, Juan no solo había revertido los 7 indicadores científicos de la soledad destructiva, sino que también desarrolló marcadores biológicos superiores a los de muchos hombres 10 años más jóvenes. Su sistema inmunitario se fortaleció, su sueño se volvió más regular, su presión arterial se estabilizó y su cognición se agudizó más que antes de enviudar. Ahora, comparte un recuerdo que te conmueva al recordarlo. Quiero entender qué tipo de recuerdo aún te resuena positivamente para poder adaptar este protocolo a tu situación específica de soledad. Hoy, Juan cumplió 1 año desde que comenzó su camino hacia la recuperación de la soledad crónica. A sus 73 años, posee una energía física y mental comparable a la de hombres una década más jóvenes. Sus exámenes médicos muestran marcadores biológicos que sus propios médicos califican de impresionantes para su edad. Pero lo más importante no son los resultados de los exámenes, sino la luz que ha regresado a sus ojos. La transformación de Juan me enseñó que la soledad, después de los 70, no es una sentencia de muerte lenta e inevitable. Es una condición médica tratable que responde de forma drástica a intervenciones específicas basadas en la reconexión social consciente. Cada una de las 7 pistas científicas que hemos identificado puede revertirse cuando una persona comprende que no se enfrenta a una debilidad personal, sino a una respuesta biológica natural al aislamiento prolongado. El protocolo que Juan desarrolló intuitivamente y que ahora recomiendo sistemáticamente no requiere grandes cambios en la vida ni grandes recursos económicos. Simplemente requiere la valentía de admitir que la soledad está causando un daño real al cuerpo y la determinación de usar los propios recuerdos como medicina para reconectar con el mundo. Al observar cientos de casos como el de Juan, me di cuenta de que existe una ventana crítica entre los 70 y los 80 años, donde las intervenciones contra la soledad producen resultados especialmente drásticos. El cuerpo aún cuenta con suficientes reservas para revertir el daño. El cerebro mantiene la plasticidad necesaria para formar nuevas conexiones y, en general, la persona aún conserva la autonomía física para buscar nuevas formas de interacción social. La pregunta no es si mereces vivir los años que te quedan en plenitud y conexión. La pregunta es si permitirás que la soledad te siga robando días, meses y años sin tomar medidas basadas en lo que la ciencia ya sabe sobre esta condición. Cada día que pospongas la decisión de abordar sistemáticamente tu soledad es un día menos de tu vida plena.
Juan me contó recientemente que considera los 2 años de intensa soledad el periodo más oscuro de mi vida, pero también el más necesario. Cree que necesitó llegar a las profundidades de la soledad para descubrir recursos internos que ni siquiera sabía que poseía. Hoy no solo ha superado su propia soledad, sino que se ha convertido en una fuente de esperanza para otros viudos y personas aisladas de su comunidad. Si este video te llegó, no es casualidad. Quizás sea hora de admitir que tu soledad necesita atención médica, tanto como el dolor de pecho o la dificultad para respirar. Tus años de vida restantes dependen de las decisiones que tomes en las próximas semanas sobre cómo lidiarás con el aislamiento que, silenciosamente, está erosionando tu salud física y mental. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale me gusta ahora mismo. Segundo, suscríbete a este canal porque cada semana comparto métodos científicos para aliviar la soledad y recuperar la alegría después de los 70. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que comete el 90% de las personas mayores y que empeora la soledad sin que se den cuenta.